59 de la noche y ya empezó a avisar que está molestando la internet. Esperemos que no moleste para que podamos escuchar esta enseñanza importantísima en esta noche. Ya son las 8 en punto de la noche del 24 de marzo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hoy es el video número 9 de la fórmula para prevenir la ansiedad, la depresión. La fórmula. Hoy, además de eso, es el video número 23 del tema que comenzamos para después tener la fórmula, que era la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Y hoy es el video número 53 de un tema espectacular llamado el Tabernáculo de David. Bueno, ayer y desde hace unos días venimos estudiando qué es la fe. Desde hace unos días veníamos analizando que la fórmula nos decía que entre menos obras de la carne y más frutos del Espíritu Santo, obedeciendo y teniendo fe a Dios, íbamos a entrar en el reposo, íbamos a entrar en el descanso, en la paz que necesitan las personas que tienen depresión, estrés y ansiedad. Y estamos hablando acerca de un tema importantísimo como lo es la fe. Venimos estudiando que fe no es creer, porque Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Eso no es fe. Venimos hablando que los musulmanes, los católicos, adventistas, testigos de Jehová, mormones y cualquiera que practique una religión, no es fe. Porque para tener fe, usted debe vivir con el Espíritu Santo en su corazón. ¿Usted es templo del Espíritu Santo? La respuesta es muy sencilla. Las cosas que usted hace demuestran el fruto del Espíritu Santo, porque dentro del fruto del Espíritu Santo está la fe. Primero, Romanos capítulo 10, versículo 17, para que sea fe debe estar en la palabra. Primera de Juan 5:4 y Gálatas 5:22, para que sea fe el Espíritu debe vivir dentro de usted. Tercer punto, segunda de Corintios 4:18, para que sea fe debe ser eterno, y hoy vamos a hablar ese tema. Y cuarto, para que sea fe, primer libro de Samuel, capítulo 15, 22 al 23, debe haber obediencia. Quiero que miren algo. Ayer hablábamos acerca del decláralo, confiésalo y recíbelo, que eso es una herejía, y mostramos los versículos de por qué se apoyan erróneamente en declaraciones escritas en la Biblia sin entender su propósito o su contexto, y lo vuelven personal creyendo que si usted dice algo se va a cumplir. ¿Sabe cuál es el problema de la fe? Y esto es algo que nos va a sorprender en esta noche. Hay muchas personas que oran con fe, que oran cosas que están en la palabra. 2, que han nacido de nuevo. 3, cosas eternas. 4, que obedecen a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Y alguno de ustedes, cuando lo leamos, me va a decir cuál es el problema que hubo aquí. ¿Cuál fue el inconveniente de esta fe?
Vamos a leer, ¿les parece? Hebreos capítulo 11. Bendición, Jorgito, en Ecuador, el Señor te bendiga. ¿Qué dice, por favor? Hebreos capítulo 11. Vamos a leer. Busquemos Hebreos. Gloria al Señor. Aquí está. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Dónde anda la flaca, la Biblia más rápida del oeste? A ver, ¿está ocupada? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Me escucha? Sí, señora, dale. Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Hasta ahí. No, ya no tengo las gafas. ¿Dónde tiene los ojos? Cuénteme. Bueno. Nótese algo. Aquí de cuántos personajes ha hablado. ¿Cuántos personajes? Versículo 4, Abel. Versículo 5, Enoc. Versículo 7, Noé. Versículo 8, Abraham. Y versículo 11, Sara. ¿Cuántos personajes? 1, 2, 3, 4, 5 personajes, ¿cierto? 5. Muy bien. Este capítulo
Este capítulo se le conoce como los héroes de la fe, porque este capítulo va a nombrar a otros, a muchos. Pero lo primero que quiero que vea es que los primeros 5 no le pidieron nada a Dios. Fue Dios el que les propuso. Si usted lee la historia de los 5, no es Abraham el que le dice: Señor, sácame de aquí que me quiero ir para otra tierra, dame otra tierra. No, es el Señor el que le dice: camine, vamos. ¿Se dieron cuenta? Luz Dari, Pastor Manuel, ¿está por ahí? Livia. No son ellos los que le están pidiendo a Dios. Por eso es que la fe inicia con que debe estar en la palabra, debe ser Dios el que lo dice. Yo le he orado a Dios que me dé una finca, un trabajo, un negocio, me dé un carro. Eso no se llama fe, eso se llama esperanza. Trabaje, administre bien y verá que tiene su carro y su negocio. Pero yo le estoy orando a Dios. Sí, usted puede hablarle a Dios, pero eso no tiene que ver con la fe. ¿Por qué? Porque la fe está basada en cosas eternas. Oído, Dios es el que le dice a Abraham: te voy a dar descendencia. No es Abraham el que la pide. Ya después Abraham le dice: bueno, un momentico, usted me va a dar descendencia. Sí, te voy a dar descendencia, pero si mi criado es el que va a heredar todo. Entonces Dios le dice: no, tranquilo, te voy a dar hijos y tu descendencia después de ello va a ser como las estrellas del mar. Y él lo creyó. Y esa fe le fue contada por justicia. Lo mismo Sara, que era estéril. Sara no le dice: Señor, yo quiero tener un hijo. No, Sara no oró. Sara estaba escuchando a Abraham hablando con Dios, con los ángeles. Y cuando le dicen a Abraham: vas a tener un hijo, Sara se ríe. ¡Ja! Y dice Sara: yo voy a tener deleite ahora con mi marido, después de vieja se me fue la costumbre. Pero Sara no lo pidió. Entonces los ángeles le dicen: pues mija, por haberte reído, el nombre de tu hijo va a ser Isaac, que significa risa. Y ella lo negó. Pero ¿dónde es el tema? Ninguno de ellos pidió nada. Vamos comenzando ahí. Pero aquí apareció un versículo que nos estalla la cabeza. El versículo 3. Conforme a la fe que murieron todos estos, y subráyelo, sin haber recibido lo prometido. Subráyelo. Lo que Dios le prometió a Abraham, Abraham no lo recibió en vida. ¿Alguien me puede decir cuál es la promesa de Dios para Abraham? ¿Quién la recuerda? ¿Alguien la recuerda o no? ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Que la descendencia será mayor que la... Que mira, según lo que entendí yo, que mirara las estrellas del cielo y así va a ser su descendencia. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 15. En el 12, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió por fe. Mire que Hebreos capítulo 10, versículo 9, versículo 8, dice que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Cómo qué? Como herencia. Génesis 12 dice: te voy a dar a ti esta herencia y te voy a hacer una nación grande. Voy a bendecir tu nombre y voy a engrandecerte. Serás bendición. Bendecirá a los que te maldijeren, maldecirá a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No le ha hablado de hijos. Ya en el capítulo 15, búsquenlo por favor, es donde Dios le dice: mire, mijo,
¿sí? No temas, Abraham, yo soy tu escudo sobremanera y tu galardón va a ser grande. Le recordó la promesa. Y ahí es donde Abraham le dice, bueno, un momentico, usted dice que va a ser una nación grande de mí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el que me va a heredar es Eliezer, un hombre de Damasco, de Siria. Y ese tipo no es hijo mío. Y ahí es donde le dice el versículo 3, no me has dado prole. ¿Quién fue el que hizo la propuesta de que lo iba a bendecir y su descendencia sería grande? Eso está en el capítulo 15, sí, capítulo 12. Solo que Abraham le recuerda y dice, bueno, usted, ¿cómo así? Y mi heredero es un esclavo nacido en mi casa, o sea, Eliezer. Entonces le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dice, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. La promesa es que Abraham iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Sabe cuál es el problema? Que Abraham cuando muere, váyanse por favor a Génesis, la muerte de Abraham, capítulo ¿qué? 19, Sodoma y Gomorra, más adelante. Más adelante el 23, Sara murió primero que Abraham. Los descendientes de Abraham, muerte y 25, versículo 7. Muerte y sepultura de Abraham. Léalo por favor, si es tan amable. Génesis 25, 7. ¿Qué dice? Y estos fueron los días que vivió Abraham, 65 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Geteo, que está enfrente hasta de ahí ya dirá. Si ustedes leen unos versículos más atrás, habla de los descendientes de Abraham, que son en total unos 8 hijos. Abraham toma a Cetura, y Cetura le da a luz Sinrad, Jonsam, Medán, Madián, Isbac y Súa. Aquí hay 6, más Ismael e Isaac son 8. ¿Sí? Entonces, vienen los nietos también. Joxán engendró a Seba, a Dedán, o sea, ya tiene un nieto que es el hijo de Joxán, que es hijo de Abraham, tiene un nieto, ¿sí? Y tiene 2 nietos, y Dedán le da a Azurín, Letusín, o sea, tiene 3 bisnietos. Pero ¿para dónde voy? Que Abraham, el día en que muere, tiene hijos, tiene nietos, bisnietos, pero no tiene como las estrellas del cielo. Es que la promesa es que van a ser miles. Por eso a mí me sorprende que Hebreos capítulo 11 dice que, versículo 13, que todos estos, Enoc, Abel, Noé murió, y lo que se le prometió, ¿sí?, no lo vieron. ¿Cuál era la promesa? Alguno me dirá, espere, Noé sí lo vio. ¿Sí? ¿Por qué Noé lo vio? Porque Noé, Dios le prometió que le iba a salvar la familia. Bueno, realmente esa no es la promesa de Noé. La promesa de Noé, precisamente Hebreos dice aquí, ¿sí?, versículo 9, que por la fe Abraham habitaba como extranjero en tierra prometida. ¿Por qué? Porque esperan una ciudad de fundamentos
que el arquitecto es Dios. ¿Qué quería Noé? ¿Qué quería Abraham? Un mundo mejor. Lo que ellos están buscando es un mundo mejor. Y ese mundo mejor es la promesa que Dios les da, que voy a bendecir a tu descendencia, que voy a darte gente como la arena, como las estrellas del cielo, ¿sí? Pero ninguno de ellos vio esa promesa hecha realidad. ¿Y qué es lo que me impresiona? Que hoy le enseñan a la gente que tenga fe, que si usted tiene fe va a ver el milagro de Dios. ¡Ey, eso no es cierto! Puede ser que te mueras y no lo veas. Y puede ser que la conversión de tu hijo, de tu hija, sea después de tu muerte. Créalo de todas maneras. Que así sea, después de muerto, se va a cumplir lo que Dios dijo. ¿Estamos entendiendo? ¿Me he hecho entender o no? Pastor Manuel anda por ahí, hermana Livia está por ahí, Luz Dari, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, ¿Sí? estamos. Y es que muchas personas están siendo engañadas con una fe que no es fe. Aquí dice claramente, conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndole y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nótese que el versículo 14 dice, porque lo que de esto dicen claramente dan a entender que Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, ¿qué están buscando? Una patria. Por eso es que si alguna persona me dice, no, David, Noé sí recibió lo que Dios le prometió, que lo iba a salvar del diluvio, esa no era la promesa. La promesa que se le da a ellos en el Antiguo Testamento es un mundo mejor. Porque lo que de esto dicen, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan en plural una patria. Pues si hubiesen estado pensando de aquella donde salió Noé, que se fue en el arca y apareció en otro lado, Abraham lo mismo, ciertamente tenían tiempo de volver. Tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es ¿cuál? La celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso es que la fe no está basada en cosas terrenales. Ese es el punto clave. Prediquen ese punto que acaban de aprender. La fe se basa en cosas eternas. Pero David, yo tengo fe de que mi hijo se convierta al evangelio. ¿Eso está bien? Claro, porque tú quieres que tu hijo vaya a esa ciudad eterna. Vámonos un momentico a Juan capítulo 14. ¿Qué dice? Juan 14. ¿Alguien por favor que lo lea? Juan 14. Ya. Dale, Juliet. O dale, Yadira, cualquiera de las dos. ¿Leo yo? Dale, tú, dale. Si Juliet no puede, dale. 14 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Ay, Juan. Perdón. Se me voló la hoja. Juan 14. Lo tenía y el ventilador me voló la hoja. Dale, fresca. ¿Qué dice? Bueno, aquí dice. Ay, ya va, ya. Ay, perdón.
Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hasta ahí. ¿Se da cuenta que precisamente Hebreos está hablando eso? Que hay una ciudad, hay una nueva patria, que nosotros, al igual que Noé, al igual que Enoc, al igual que Abel, al igual que Abraham, al igual que Sara, anhelamos. Una patria que no es en la tierra. Una patria que miramos desde lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No es que yo soy colombiano, yo, y amo a mi país, perdóneme que le diga con mucho respeto. Usted legalmente puede ser colombiano, pero usted tiene una ciudadanía más grande, que es la ciudadanía celestial. Y el cristiano verdadero se despoja de eso mundano y empieza a vivir como un verdadero extranjero y peregrino en la tierra. No estamos apegados a cosas en la tierra. Puede ser que el Señor nos bendiga con una casa, con una finca, nos bendiga con posesiones, con carros, puede ser, pero nuestro amor no está pegado en eso. ¿Está pegado de qué? Versículo 16. Anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Y ahí es donde le voy a decir a esos cristianos que se metieron en política y que ahora están mandando mensajes por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, diciendo que Dios ha escogido a tal persona para que sea el alcalde de esta ciudad, para que sea entre al candidato el consejo, y bueno, en fin, disparates. Los mismos disparates de los falsos profetas que le dijeron a este pastor John Milton Rodríguez, creo que es que llama, que dice que Dios lo había escogido para que fuera presidente de Colombia. Le están mintiendo y le están engañando. Dios no tiene democracias. Nosotros tenemos un rey. No somos demócratas. Y nuestro rey no es escogido por el pueblo. Lo puso el Padre Celestial. Y mire lo que dice, versículo 16. Como nosotros nos declaramos extranjeros y peregrinos en el versículo 13, y buscamos una mejor patria y no andamos pensando de dónde salimos, anhelamos una mejor patria celestial. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 16? Que el Padre Celestial no se avergüenza de nosotros en llamarse ¿qué? Yo soy el Dios de él. Imagínense ahora los cristianos. Mire, eso es desde las elecciones antepasadas. Da vergüenza el pueblo cristiano. No sé por allá cómo será en Venezuela, me contarán en Ecuador, me dirán los que están en el llano cómo es, en Santander cómo es, pero aquí había pastores que decían, Dios está con fulano de tal y es de la derecha porque eso... Y había pastores que decían, no, Dios está con este otro fulano de tal de la izquierda. Y la iglesia estaba dividida por pastores que se venden por aires acondicionados, por cemento, por ladrillo, por sillas, por dinero. Debería darles vergüenza, porque Dios no se avergüenza si nosotros nos declaramos extranjeros y peregrinos en la tierra. Deje de meterse en política, que la política son los negocios del mundo y nosotros tenemos prohibido meternos en los negocios del mundo. Ramoncho. David, no es por generalizar, pero eso por lo general lo hacen casi todas las iglesias.
todas las, bueno, iglesias de esas de cemento. Bueno, La verdad que tocaría... yo conozco personalmente porque la vez pasada, discúlpeme, no estaba en la escuela, ni pertenecía a la escuela, ni todavía me he encontrado con ustedes hace más de 4 años, y yo directamente estaba ayudando a un amigo que pues había lanzado la política, y ahí en esas reuniones entraban, todas esas iglesias entraban, ahí no se salva ninguna, todas, absolutamente todas las de aquí del pueblo se reunieron absolutamente todas con todos los políticos. Entonces eso es una mentira que no se reúnan, eso, o que no le hagan campaña política. Eso es mentira. Sí. Entonces nótese que la iglesia está cayendo en ese error. La iglesia está cayendo en el error de la democracia. Nosotros no somos demócratas. La Biblia no dice que voten para que el pueblo se ponga de acuerdo a ver cuál es el pastor que quieren para la iglesia. Eso no existe. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que lo escoge. Y como la gente ahora cree que es demócrata y que debemos buscar en democracia las cosas de la iglesia, pues se equivocan. Por eso es que tenemos una iglesia apóstata. Además de no avergonzarse de llamarse Dios nuestro, dice que Él nos ha preparado una ciudad. Oído. Hoy hay pastores, maestros, bueno, falsos pastores y falsos maestros y falsos profetas que están enseñando que el arrebatamiento no existe, que eso es falso. Que eso del arpazo, eso no se va a llevar a cabo. Que lo que el Señor viene es enseguida a reinar en la tierra, pero que nos va a llevar al cielo, que bodas del Cordero, que cena, no, eso no es cierto. Entonces, ¿qué está pasando? Que ellos están diciendo que de una vez va a venir la nueva Jerusalén. Y ahí es donde yo digo, bueno, entonces ustedes se saltaron el capítulo 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de Apocalipsis. Porque en esos capítulos la iglesia en el 14 es arrebatada para que en el 15, 16, 17 y 18 las copas de la ira caigan a la tierra y nosotros somos salvados de la ira venidera. No podemos estar en la tierra. ¿Y cuántos años son? 7 años, 3 años y medio. Bueno, después hablamos de eso. Pero no vamos a estar X tiempo en la tierra. ¿Por qué? Porque las copas de la ira van a caer. Y la Biblia dice que nosotros no estamos llamados para la ira venidera. Dios nos ha preparado una ciudad. Alejo, Yadira, Luzdari, Manuel, Jorge, Livia, Ramoncho, vivamos todos los días pensando en esa casa que el Señor nos está haciendo allá. Ahora no se vayan a... Yo también, hermano David, estoy aquí. Ay, no me dice, hola, Señor te bendiga, qué alegría. Amén, amén. Pero la casa suya es con el hermano Manuel, así que no vale. Óigame, vivamos conforme a eso. Esa es la verdadera fe. Esa fe de Abraham, de Enoc, de Abel, esa fe de Noé, que murieron y no recibieron lo prometido. Impresionante. ¿Cuántos de ustedes sabían que hace muchos años atrás, cuando el pentecostalismo, ¿es que llama? Pentecostel, ve, ya me enredó la lengua, Pentecostés. El pentecostalismo enseñaba que Dios quería sanarlo a usted, pero que si usted no se sanaba era por falta de fe. Entonces venía la persona y movía y hacía una campaña y eso, y usted iba con ganas. Entonces, si usted salía sin recibir el milagro, la culpa era suya. Usted no tenía fe. No, eso no es fe. Hoy Dios nos está mostrando en el capítulo 11 de Hebreos
versículo 13, que Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara tuvieron fe, pero ninguno de ellos recibió en vida lo prometido. ¿Cuál es tu fe? Yo tengo fe de que me da en vida. Sí, entonces no es fe, es esperanza. No es fe. Porque tiene que trascender los tiempos. Sigamos leyendo, versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? 17 en adelante. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dale, Gladys. Micrófono. Hebreos 11, 14. 17. 17 acá. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Un momento. Por la fe. Ahora vamos a empezar a mirar la fe en acción. Micrófono. La fe en acción. ¿Cuál es la promesa de Abraham? Que Dios le iba a dar una descendencia como los cielos y la tierra, como las estrellas de los cielos, ¿cierto? Pero que esa promesa estaba llamada no en los otros 7 hijos de Abraham, estaba en Isaac. El problema es que Dios le dice a Abraham: oye, el hijo que te di, sacrifícalo. Y Abraham toma a Isaac y lo va a sacrificar. ¿Y qué sucede? Que el mismo Isaac le dice: bueno, papá, ya llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? El cordero, el macho cabrío, el carnero. Y la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Tranquilo, mijo. No le dijo: eres tú. Mire la fe de Abraham. Le dijo: él proveerá. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Recuérdenlo. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, que en sentido figurado en su corazón lo mató, pero cuando Abraham levanta su mano y ya lo va a matar físicamente, Dios le dice: espere, ya veo que sí es cierto que tú tienes fe. Mire para allá, y entre los arbustos había un carnero para poder, ¿qué? Sacrificar. Entonces Abraham vuelve a recibir en su corazón a su hijo, aunque no lo mató, pero ya en su corazón lo había sacrificado. Y bueno, hay una pregunta al aire, ¿no? ¿Por qué a Dios no le dijo a Sara: sacrifica al niño? Esa pregunta interesantísima. Porque Sara diría que no. ¿Tú qué dirías, Juliet? ¿Sacrifica a la niña? ¿Sacrifica a la chimoltrufia? ¿La sacrificas? La verdad, si necesito me quedaría como en el lugar de Sara. Es que, y mire, seamos sinceros, yo me quedaría en el lugar de Sara también. Es que Abraham es solo Abraham. Por eso la Biblia dice que Abraham es el amigo de Dios. Mire, nosotros dudamos, hermano, dudamos cuando Dios nos dice: predique. Dudamos cuando Dios nos dice: quiero que hagas esto. Ay, no, espere, no, ¿cómo así? Mire, dudamos, y voy a decir esto con amor, dudamos en los diezmos y las ofrendas, que esa es una demostración de fe, y no quieren dar diezmos ni ofrendas, porque no, es que me hace falta. Tenga fe. Luz Dari. ¿Y no será que yo le digo otra cosa? Papá no es mamá. ¿Cómo así? No entendí eso.
Sí, porque para Abraham, pues bueno, sí, él fue obediente. Dijo, bueno, si me pide el Señor que haga eso, yo lo hago. Pero póngale cuidado que cuando el rey Salomón, habían dos señoras que tenían bebé, habían tenido bebé, y una de esas se acostó encima de su hijo y lo mató, lo ahogó. Y entonces fue rapidito y le quitó el hijo a la otra y se lo trajo para ella. Entonces cuando ella le dijo, no, este no es mi bebé, y se agarraron por el niño, ¿qué le dijo Salomón? Sí. Venga para acá, niño. Entonces lo iba a trozar, a cada una le iba a dar la mitad. Y la que era la verdadera madre, ¿qué le dijo? Sí. No, por favor, no lo truece, déselo a ella. Entonces le dijo Salomón, es de esta. Sí. Papá no es mamá. Pero es que aquí hay algo, y es que si Dios le hubiera dicho a otro, sacrifíqueme a su hijo, no lo sacrifica. El único que tenía una confianza en Dios tan grande es Abraham, por eso Abraham es el padre de la fe. Yo pienso que de pronto Abraham tenía en su fondo del corazón que Dios le iba a decir que no lo hiciera. No, Abraham tenía en su corazón que él mataba a Isaac, pero Dios le resucitaba a Isaac. Ahí dice el texto eso. Ahí dice el texto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. O sea, Abraham estaba tan confiado en Dios que le dice, la descendencia tuya es en Isaac. Me pides a Isaac, listo, yo lo mato, tú lo resucitas. Tenía una confianza tan grande, pero esa confianza ninguno de los presentes la tiene, ni yo, ninguno de nosotros, porque oremos 40 días y ayunemos 40 noches, vamos a tener la fe de Abraham. Por eso Abraham es el único ser oído más importante después de Jesús. Hasta el punto en que usted y yo somos hijos de Abraham por la fe. ¿Sabían eso? Él es nuestro padre de la fe. Y Abraham es el único hombre llamado amigo de Dios. No hay más. Ese tipo es especial. Luz Dari, levantaste la mano. Luz Dari. No, es que no lo había bajado. Bueno, ok. Manuel levantó la mano. Sí, hay algo interesante en este tema de cuando Dios le pide el hijo a Abraham. Es que el hijo le hace la pregunta a lo que usted viene narrando, pero hay una expresión de Abraham que eso me llama a mí la atención poderosamente. Mire lo que dice el versículo 8. ¿De dónde? De Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 8. ¿Qué dice? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, el hijo le pregunta a Abraham, papá, ¿y a dónde está el cordero? ¿A dónde? Yo veo la leña, veo todo, pero no veo el cordero. Y el padre le dice, Dios se proveerá. Él no dijo, Dios proveerá, sino Él se proveerá. Porque es que siempre miramos algo importante, y es que nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Él siempre todo lo tiene para nosotros. Mire que también es así que entregó a su propio hijo. ¿Para qué? Porque, bueno, ese cordero ahí tipifica el cordero que es Jesucristo, sí, después en el Nuevo Testamento. Sí, señor. Ese cordero es ese que Dios no deja que maten a Isaac, sino que pone él mismo el cordero, tipifica a Jesús, el cordero que quita el pecado. Entonces vamos anotando y entendiendo que la fe se basa en cosas que no son terrenales. ¿Por qué? Porque muchas veces, oído, lo que Dios a ti te promete
no lo vas a ver en vida. Dichosos los padres que logran ver a sus hijos convertidos en el Señor caminando, dichoso. Pero aún así, así sea después de muerto, yo sé que mis hijos caminarán en Cristo. Y la Biblia nos enseña esto. Sigamos. Vamos a seguir leyendo. Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Versículo 20. ¿Qué dice, por favor? Amén. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyados sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruyó los primogénitos no los tocase a ellos. ¿En qué versículo vas? Por la fe, por el 28. Sigue. Sigo. Sí, señor. El 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más digo? Hasta ahí. Vamos despacio. Primero estamos leyendo que fe es creer lo que Dios ha dicho que hay que creer. Y aquí es donde aparece la obediencia. Aquí es donde comienza no solo a creer lo que Dios ha dicho que hay que creer, sino también en actuar. Entonces, Isaac bendice a Jacob, ¿sí?, y a Esaú por cosas que van a pasar en el futuro. ¿Se acuerdan que Isaac fue engañado por su hijo Jacob para recibir la bendición de la primogenitura que le habría comprado a Esaú por un plato de lentejas? Por la fe, Jacob, antes de morir, le dice a José: tráigame a sus 2 hijos, a Efraín y a Manasés, y bendice al menor antes que al mayor. ¿Por qué? ¿Por qué lo bendice? ¿Por qué el mayor, que es Efraín o Manasés? ¿Quién es el mayor? Vámonos para Génesis. Eso está aquí estamos en el versículo 20. Eso está en Génesis, ¿qué? 27:30, no. ¿Alguien que me ayude a buscarlo? Estamos en el versículo 21. No, 21. Por Jacob, sí, 21, versículo 21. Dice aquí Génesis 48, da la referencia. ¿Génesis qué? ¿Génesis qué?
48, me da la referencia aquí en el versículo 21. Sí, Jacob bendice a Manasés y a Efraín. 5, el 16 y el versículo 20. Bueno, en el versículo 14 dice que Manasés es el primogénito, pero Jacob cambia las manos y bendice a Efraín, al menor. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no recuerdo bien si es en el nacimiento de Isaac y de Esaú. No, en el nacimiento de Jacob y Esaú, que hay una nueva regla. ¿Cuál? El menor será mayor, será el primero. Hay una regla y Jacob está cumpliendo esa regla. ¿Sí? Vamos a buscarla. Alguien que me ayude a buscarlo. Vámonos a buscarla. Vamos a tomarnos la tarea de hacerlo. Y vamos a entrelazar esos versículos. Vámonos al nacimiento de Isaac, de Jacob y de Esaú. Eso está en el capítulo 27, 25, 25, nacimiento. 27, 27, 27. ¿Qué dice? Voy a buscarlo aquí, un momentico. A ver, eso está... No, Lucas no. Se me fue para Lucas. No. Alguien que me ayude a buscar. Yo estaba estudiando eso y no lo anoté. ¿Dónde está que el menor vendrá a ser? Capítulo 25 de Génesis. Pero ¿dónde está que le dice que... 19. No, ahí cuenta la historia, pero ¿dónde dice que será bendecido el menor? Vamos a buscarlo aquí. Ayúdame a buscarlo, todo en la tarea. ¿Cómo? 27, 29. ¿Qué dice? Búsquelo. ¿Qué dice? Dice, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. ¿Dónde estás? ¿En qué capítulo estás? 27, 29. No, capítulo no. 27, versículo 29. No, ya lo encontré. Está en el capítulo 25, versículo 23. Léalo, por favor. 25, 23 dice, y le respondió Jehová, Dios, dos naciones hay seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso, ahí comienza. El mayor servirá al menor. Anótenlo. Listo, ya lo tengo referenciado. Por eso es que Jacob obedece a lo que Dios ya había dicho. Eso está diciendo Hebreos. Por la fe Jacob, Hebreos 11:21, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cómo los bendijo? ¿No ve que José le puso a la mano derecha a Manasés y a la mano izquierda a Efraín? ¿Y qué hizo Jacob? Cambió la mano. Y José volvió a decirle, no, papá, así no es. Y él le dijo, no, mijo, es así. ¿Por qué? Porque el mayor servirá al menor. Tengo que obedecer lo que Dios había dicho. Por eso es que les digo, hermanos, que la obediencia, la fe está ligada a la obediencia. No hay fe sin obediencia. Y empieza a hablar aquí en Hebreos que José al morir
mencionó la salida de los hijos de Israel y ¿qué les dice? No sé si ustedes saben esa historia. Les dice, miren, cuando el pueblo salga de Egipto para otra vez a la tierra de mi padre, porque ya los huesos del papá estaban allá, en su tierra estaban sepultados, pero ustedes están conmigo aquí en Egipto. Cuando se vayan, mis huesos no los dejan en Egipto, mis huesos se los llevan para allá. 430 años después, Israel estaba saliendo de Egipto y se llevaron los huesos de José también. ¿Por qué? Porque José sabía que su tierra no era Egipto, su tierra era la tierra de su papá. Está aquí creyendo y obedeciendo. Versículo 23, y viene a hablar, mire que viene hablando de Isaac, de Jacob, viene hablando de José, viene hablando de Moisés. Cuando nació fue escondido por los papás 3 meses porque él era muy simpático, y al rey al dar el decreto, ¿sí? El rey al dar el decreto, la mamá lo guarda en un arca y lo manda, y la mamá confía en el Señor. Mire, obedezcamos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar hoy Hebreos? Obedezcamos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón. ¿Por qué? Es que yo soy hebreo, yo no soy egipcio. Prefirió ser maltratado que estar gozando de los deleites del pecado, temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En la misma donde la tenía puesta Abraham, Enoc, en donde la tenía puesta Abel, en ese galardón, en esa ciudad que nos está esperando. Por la fe Moisés dejó Egipto y no le tuvo miedo a la ira del rey, y se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Por eso mire, aquí acabamos de leer que saludamos desde lejos, vemos desde lejos esa gran ciudad, vemos al invisible, saludándolo. Por eso, ¿qué significa saludándolo? Todas las mañanas y todas las noches llegamos a orar. Señor, buenos días. Señor, buenas noches. Ahorita antes de dormir, Señor, voy a dormir, dame un sueño grato. ¿Se acuerdan que hablamos de George Washington Carver? Interesante, ¿no? Interesante que el hombre a donde iba hablando con el Espíritu Santo. Interesante que se metía horas en el laboratorio y el Espíritu Santo le decía, haz esto, haz aquello, experimenta por acá, y él obedecía, y a través de la obediencia hubo bendición. La obediencia trae bendición. Yo sé que aquí hay muchos que les falta fe. Empiece a obedecer. Empiece a obedecer y verá cómo su fe crece. ¿Qué más dice? Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. ¿Qué fue lo que hizo? Obedecer. Dios le dijo, va a pasar esta noche el ángel de la muerte. Imagínese uno de nosotros diciendo que va, usted está equivocado. Que va, ángel de la muerte. Y Moisés le creyó a Dios. Entonces mató el cordero y le dijo a todo el mundo, matan un cordero y ponen la sangre. Decreto para todo el mundo. Y el pueblo por la fe se salvó. Por la fe pasaron el mar rojo. Hermanos, le aseguro que Dios le abre el mar rojo a alguno de nosotros y no lo pasa de miedo. No lo pasa. Y lo ve abierto y dice, uy, pero es que si yo me meto acá, la pared aquí de agua y aquí la pared de agua, no, yo qué voy a pasar. ¿Usted qué dice, mar, le pasa? Más de uno no pasa. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los que no lograron pasar fueron los egipcios. Los del pueblo de Dios sí, por fe. ¿Por qué por fe?
porque ellos creen en la palabra. ¿Cuál? Los voy a llevar a la tierra prometida. Y ellos dijeron, me meto en el mar rojo y sé que no me voy a morir. ¿Sí? Por fe pasaron el mar rojo, los egipcios fueron ahogados. Por la fe, miren esto interesante, por la fe no atacaron a Jericó. Rodearon a Jericó 7 días. El primer día una vuelta, el segundo día una vuelta, el tercer día una vuelta, y le aseguro que si alguno de nosotros estuviera al cuarto o quinto día, pero ¿y entonces qué? ¿Nos va a tener a punta de vueltas, hermano? ¿Qué? ¡Vamos a atacar! Le aseguro. Pero el quinto día, ¿qué dijo Dios? Una vuelta. Vamos. Al sexto día, ¿qué dijo Dios? Una vuelta. Otra vez, sí. Vamos. Eso se llama disciplina. Y al séptimo día, ¿qué dijo Dios? No, perdón. Al sexto día, ¿qué dijo Dios? ¿Cuántos días fueron? 7 días. ¿Y al séptimo día, qué dijo Dios? Así, una vuelta diaria durante 6 días, van 6 vueltas. Pero al séptimo dijo, ¿cómo? No, al séptimo le dijo, ahora van a dar 7. Interesante. 7 vueltas, sí, como diga el patrón, vamos. Y las murallas cayeron. Hay gente que Dios le ha dicho, levántate a orar. No. Entonces, estudia la palabra. No. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Sé fiel en los diezmos, en las ofrendas. No. Quiero que salgas a trabajar. No. Quiero que hagas esto. No. Por eso Dios no te bendice. Porque la obediencia es la que trae bendición, mi amigo. Ludari, levantaste la mano. Sí, eso es lo que el Señor mira, la fidelidad, la obediencia. Mire, hagámonos la pregunta. De 1 a 10, ¿cuánto es la calificación? Y si su calificación es 9, entonces no llores si Dios no lo ha bendecido, porque Dios quiere que seamos 10. Más de uno quiere ser bendecido, pero por falta de fe no eres bendecido. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradarme? Sí, ten fe. ¡Ja! Y no hablemos de la conversión del bolsillo, porque bastante duros que somos los cristianos para dar. Duros. Moisés no. ¿Se acuerdan que Moisés dijo, vamos a hacer el tabernáculo? Y el pueblo dio tanto que Moisés le tocó decir, ya no más, ya no traigan más. Ya, hasta aquí, dejen así. Y el pueblo traía y traía, soltaban. Abraham soltaba. Jacob soltaba. Soltó 20 años de su vida, imagínense. ¿Qué más dice? Por fe, y viene y dice el versículo 32, Gladys. Ahora dice, ¿y qué más digo? Interesante el autor de Hebreos, ¿no? ¿Quieren que les diga más? Bueno, les voy a decir más. ¿Qué se me hizo? 32. Ajá, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contado de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Un momentico. Fueron apedreados. Un momentico. Se da cuenta
el precio que esta gente paga por la fe? El precio, hermanos, la vida. Te voy a matar si no dejas de adorar a Dios. Pues máteme, dijo Daniel. Dijo Ananías, Sadrach, Mesach y Abednego, mátenos que no vamos a adorarlo. El cristiano de hoy le falta mucho, hermano. Aquí no estamos en persecución. Y aquí hay personas que no tienen fe, que no son capaces ni siquiera de predicar el evangelio a otras personas por miedo, por temor. Sigue, Yadid, sigue, Gladys. 37. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sigo en el capítulo 12? No. Otra vez en el versículo 39, vuelve a repetir el versículo 13. O sea que todo ese listado de gente que acabamos de leer no recibieron la verdadera promesa. ¿Cuál es la verdadera promesa? Y es ahí cuando yo escucho a gente predicando de fe y predicando de carros, de apartamentos, de casas. Están equivocados. La verdadera promesa es la ciudad celestial que vienen, que nos van a llevar. Esa es la verdadera promesa. Ellos sí recibieron cosas terrenales, pero esa no era la promesa real. La promesa real, ¿sabe cuál es? Que vendría el Cristo a reinar. Y todavía no ha venido a reinar. Primero vino a morir en la cruz. Isaías 53 dice que después de la muerte, ahí sí verá la gloria. Tenía que primero morir. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Les voy a pedir un favor de aquí en adelante, cuando hablen de fe recuerden los puntos, ¿no? Cuando hablen de fe recuerden, 1, Romanos 10:17 debe estar en la palabra. 2, Primera de Juan 5:4, Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu Santo, solo los nacidos de nuevo tienen fe. 3, Segunda de Corintios, dime. Yo quería que me repitiera, perdón. Ya te envío la foto, te voy a enviar la foto para que enseguida, para terminar ya porque nos pasamos el tiempo. 2 Corintios 4:18. Ya lo envío al grupo. Deben ser. Va muy rápido, va muy rápido. Bueno, empiezan a anotar. Mire, en Hebreos 11 anoten esto. En Hebreos 11. Porque todo el mundo habla de fe y no saben, en la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y terminan hablando de cosas terrenales. Eso no es así, eso no es fe. 1, Romanos 10:17. Debe estar escrito en la Biblia. 2, Primera de Juan 5:4 y Gálatas 5:22. La fe es fruto del Espíritu Santo y solo los nacidos de nuevo tienen fe, nadie más. Gálatas, ¿qué, David? Perdón. 5:22. La fe es fruto del Espíritu Santo. ¿Van bien o voy muy adelantado? Va muy a carrera. Por favor, repita todo. David. Ay, la profesora Lundari. Para mí mejor que lo mande al grupo. Sí, ya ahorita mando la Por foto. favor,
hermano David, repítame, porfa. Ya ahorita mando al grupo la foto. Voy a hablarlo rápido para poder irnos a descansar, que mire la voz como la tengo. Primero, Romanos... Porque si lo manda al grupo, lo manda en una letra muy chiquitica y uno no lo ve. Punto 1. Romanos 10:17. Para que sea fe, tiene que estar en la Biblia. Punto 2. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 4. Y Gálatas. ¿Van bien o me voy adelantado? Al grupo. No. Gálatas. Yo voy bien, hermano. Gálatas 5:22. Pero entonces con letra grande. Es que yo no estoy apuntando porque la ¡A una secretaria mía no la tengo aquí al lado. Es que los alumnos ya no miran ni con lupa. Mejor mándalo al grupo. Ya lo mando al grupo. Entonces, por si algo... Pero tiene una lupa también. Espere. Tranquilos. Para que quede grabado en el video, si alguno ve el video después y quiere escribir. Punto 1, Romanos 10:17 debe estar en la Biblia. Punto 2, Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, Gálatas capítulo 5 versículo 2. La fe, fruto del Espíritu Santo, y solo los nacidos de nuevo tienen fe. Tercer punto, Segunda de Corintios 4:18, la fe está basada en cosas eternas. Y cuarto punto, Primero de Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23, la fe está basada en la obediencia. Ahora colóquenle a ese cuarto punto Hebreos capítulo 11, todo que habla de obediencia. Todo el capítulo 11 de Hebreos, dejen de estar citando el versículo 1 nada más. Ay, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Métale a eso obediencia y que Dios tiene que haberlo dicho. Y ahorita me pongo a hacer una diapositiva para enviársela con todo completo. Y que ustedes lo escriban en sus Biblias como quieran. Me perdí hasta las calles. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi hermana Lutari, yo aquí tengo una lupa, lástima que estoy tan lejos para metársela. Te la encomienda, hermano. Pero ¿por qué perdió? ¿Qué pasó? Y es en serio. También me perdí. Bueno, ya ahorita se lo envío. Ahora no solamente necesitamos lupa, sino también brújula. Ya los envío. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Y le quiero decir a todos ustedes, sean fieles, sean obedientes en todo. Que hay más de uno que no está siendo fiel ni obediente, sino en unas cositas. Y el problema es que si queremos bendición, debe ser en todo.